actualizar al partido, sino que es un acto en el que significa que el camarada que recoge el carné se compromete un año más a luchar por lo que este partido ha defendido en sus 90 años de historia. Luchar por defender los intereses de los trabajadores. Luchar por acrecentar la democracia en este país, cuando la había defendiéndola y cuando no la había luchando por ella. Y, en definitiva, pues avanzar hacia una sociedad socialista, hacia una sociedad en la que no se rija por el mercado y en la que no mande más el que más dinero tiene. Esa es la importancia de la entrega de carnet, es decir, el que un militante se compromete un año y después otro a mantener esa lucha y a comprometerse a él, en la medida de lo que pueda, en seguirse en ese camino. Pero colectivamente también es muy importante, porque colectivamente significa también eso, significa el que el partido sigue en la lucha, sigue en lo que es una parte esencial de su propia existencia. Es decir, no se puede entender el Partido Comunista, no tiene sentido el Partido Comunista si no es para defender los intereses de los trabajadores, si no es para defender una democracia profunda, una democracia republicana, y si no es para avanzar dentro del contexto en el que nos movemos hacia una sociedad socialista. La cuestión fundamental, sabéis que todos los años lo que se entrega como carné no es el carné propiamente dicho, sino que es la cartulina que este año se ha dedicado al centenario del nacimiento de nuestro camarada, el poeta Miguel Hernández. Se podía haber elegido otro emblema, otro símbolo, ¿no? Esta semana que empezamos, el día 15, se cumplirá 90 años de existencia de nuestro partido. 90 años, casi un siglo. 90 años en los que, como he dicho, ha habido muchas luchas, ha habido muchos sacrificios, camaradas que se han jugado la vida literalmente por defender nuestra ideología y que son camaradas que se merecen un homenaje, un respeto de todo el partido. Podríamos decir, bueno, ¿y por qué no se dedica la cartulina precisamente a esos 90 años de historia? ¿Por qué se elige la figura de Miguel Hernández? Pues porque Miguel Hernández es parte de esa historia, parte de esos camaradas que dieron su vida por la defensa de los ideales, por la defensa de la democracia republicana allá en los años 30 y en el caso de Miguel Hernández, que murió en la década de los 40 ya. Miguel Hernández, un cabrero, un trabajador del campo, un cabrero. Un cabrero que es autodidacta y que se convierte en uno de los poetas más importantes que tiene España en el siglo XX. Sabéis que al siglo XX español en literatura se le llama el siglo de plata. El siglo de oro es cuando Cervantes, cuando Góngora, cuando Quevedo, y el siglo de plata es el de Machado, el de Alberti, el de Lorca, el de Miguel Hernández. Ese cabrero que se compromete con la defensa de su clase, de la clase trabajadora, que se compromete y milita en el Partido Comunista, y que cuando estalla la guerra civil pone su poesía al servicio de la defensa de la República y de la defensa de los intereses de los trabajadores. No hay nada más que analizar, leer poemas como el de Aceitunero de Jaén. No hay nada más que leer y pararse mínimamente a analizar Vientos del Pueblo para que se vea claro que esa era su función como comisario político. Como comisario que luchó en la guerra y que mantenía, a través de su poesía, un mensaje claro para animar a los trabajadores que estaban en las milicias a defender la democracia, a defender los ideales de una España más libre y más igualitaria. Una persona que fue condenada por su ideología, como tantas en España, y que murió en la cárcel. A Miguel Hernández no murió en un paredón. Miguel Hernández es de esos camaradas, y cuando digo camaradas incluyo en ellos
a todos los que estaban en el Frente Popular, a todos los que estaban luchando por la democracia republicana en España. Y aparte de morir en el paredón, hubo mucha gente que murió en la cárcel por enfermedad, por hambre incluso. Y Miguel Hernández es uno de esos. Pero precisamente esa es la importancia de que se dedique este año a la figura de Miguel Hernández, para hacer un homenaje a todos esos camaradas, a todos esos ciudadanos españoles que lucharon por la libertad, que lucharon por la democracia en España. Y que fueron condenados simplemente por defender la democracia. Y que la ley de la memoria histórica que ha hecho el Partido Socialista no ha anulado su juicio. Siguen siendo, a los ojos de la ley, esas personas que estuvieron en la cárcel, esas personas que murieron, que fueron fusiladas, que fueron torturadas, siguen siendo delincuentes ante la justicia española. Pueden pedir individualmente que se anule su juicio, y de hecho se está pidiendo que se anule el juicio de Miguel Hernández, pero debería de haberse hecho automáticamente. Estamos hablando de unos señores que dieron un golpe de Estado, apoyados por Hitler, apoyados por Mussolini, un golpe de Estado contra la democracia española, y que son los que defendían la democracia los que están considerados como delincuentes. Y no solo eso, no solo los que murieron en los años 30 y los que murieron en los años 50, en los años 40, los que estuvieron en la cárcel en los 50, en los 60 y hasta en los 70. No, un juez en 2010, siglo XXI, un juez, por empezar a enjuiciar el asesinato, la desaparición de 140.000 españoles, de 140.000 españoles, está ahora ante los tribunales. Está ahora ante los tribunales por querer hacer lo que la justicia española, él mismo, ha hecho con otros países: denunciar el genocidio, investigar el genocidio, intentar sentar a los culpables. En este caso, ni siquiera eso, porque estamos hablando que son personas que en la mayoría de los casos ya están muertos, sino simplemente por restituir lo que es más una cuestión de honor. Restituir, decir que los criminales no eran los que defendieron la democracia, sino que los criminales eran los fascistas que se sublevaron y que asesinaron a 1.400 españoles. Decir también, o por hablar de otra cuestión, estamos, a nadie se le escapa, en una situación de crisis económica. Una situación en la que los años de bonanza neoliberal, en la que se han enriquecido tanto, y que ahora esos mismos lo que quieren es perder lo menos posible, aunque sea a costa de que los platos que ellos han roto los paguemos los demás, pues nos encontramos ante una situación en la que podemos recibir, la clase trabajadora, los trabajadores, podemos recibir los ataques del neoliberalismo. No hace falta irse muy lejos, ¿no? Recordáis la propuesta del Partido Socialista de establecer la jubilación a los 67 años. Recortes sociales que reciben el aplauso. Ese partido que se dice de izquierda, ese partido que se dice de izquierda, como es el Partido Socialista, y que ataca los intereses de los trabajadores, recibe en esa ocasión las críticas de los sindicatos mayoritarios, incluso podríamos decir de todos los sindicatos, y que sin embargo recibe el aplauso de la COE, de los empresarios y del Banco Santander. Botín salió en defensa de esa medida. Eso nos debe de llevar a pensar dónde se sitúa la izquierda y la derecha en España. Porque el Partido Socialista, que se dice de izquierda, plantea o sitúa la contradicción entre la izquierda y la derecha en cuestiones morales, en cuestiones que tienen más que ver con una moralidad católica, reaccionaria, pero que es simplemente eso, moralidad. Aborto sí, aborto no.